objetivos tuvo que las alumnas intercambien experiencias con docentes que trabajan en realidades muy diferentes a las de Lima metropolitana, lo que vendría a ser un centro educativo inicial promedio. Y otro aspecto que también era muy importante era el hecho de poder articular la investigación con el desarrollo de propuestas, pero que no sean propuestas pensadas en el vacío, sino que en verdad respondan a una realidad, para que las alumnas sientan también que ellas tienen una responsabilidad sobre las cosas que pasan y que ellas tienen la capacidad de poder intervenir sobre eso. Estuvimos en el aula y pudimos ver el trato que tenían las docentes con los niños, pudimos aprender un montón de cosas y como es un colegio alternativo, pudimos aprender sobre las actividades y cómo es su metodología de trabajo y fue una experiencia que nos ayudó un montón. Más que todas las actividades eran en principio conocernos, conocer a los niños, que ellos nos conozcan a nosotros. Y luego actividades en las que ellos podían dibujarse, reconocerse, apoyar a sus compañeros, trabajar en grupo y fomentar eso de una buena convivencia. Muchas veces nos centramos nosotras en la realidad que vemos en los colegios, por ejemplo particulares, en los que muchas veces nosotras nos mandan a practicar o nos mandan a observar. Entonces lo importante es poder ver estas distintas realidades y estas experiencias de, por ejemplo, muy importante es el trato con los padres en general. Entonces eso nos sirve a nosotras para aplicarlo cuando vayamos a ejercer nuestra carrera más adelante. La educación sirve para realizar grandes cambios, creo, y dentro de esto, a partir del viaje, nos dimos cuenta de que hay muchas cosas por hacer, que se pueden gestionar muchos proyectos, hay muchas ideas que pueden contribuir de que mediante la relación de los niños y mediante su convivencia ellos también puedan aprender. No solamente importan los conocimientos que ellos adquieran, sino también cómo ellos se sientan a nivel personal, a nivel emocional. Entonces, como futuras docentes tenemos que tener la capacidad de poder desenvolvernos en cualquier zona del país y también aportar a la vida de ellos más allá de donde sea. A partir de esas situaciones que ellas identificaron como situaciones problemas, ellas regresaron muy movilizadas luego de la visita y al regresar a Lima es que empiezan a plantear proyectos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se puede hacer? Cabe destacar que tanto para el desarrollo de los proyectos tuvieron la asesoría, ¿no? Bueno, en mi caso como profesora responsable del curso, y también de la asesoría de un sociólogo de la danza que colaboró con nosotros para poder justamente orientar a las alumnas en por dónde ir. Ha servido para afirmar su vocación docente y acercarse más a la realidad, ¿no?, de la educación peruana, no desde los libros, sino desde la vivencia, desde la sensibilidad, desde que los niños peruanos no solamente existen o que se estudian en ámbitos rurales que tienen una serie de ventajas o limitaciones, sino desde el hecho de que esos niños tenían un nombre, un apellido que para las alumnas les significaba y que las movilizó. Estaban enfocados en trabajar viendo las cosas que tenían en su contexto, como ya dijo Macarena, pero entonces, por ejemplo, aprendían los animales, no eran los animales del Perú, sino eran los animales que había en ese lugar y las comidas de ese lugar, entonces estaba contextualizado y los niños podían aprender acerca de su entorno y de las cosas que tenían alrededor. Los niños eran diferentes porque recibían otra forma de educación más libre, más en contacto con la naturaleza y con los animales que puedan ver allá y con sus costumbres. Entonces fue distinto, fue una gran experiencia porque me recibieron muy bien, nos recibieron muy bien a todo el grupo, pudimos compartir muchas cosas. Lo principal que encontramos fue el horario. Los niños ingresan a las 9 de la mañana y salen al mediodía. Y el recreo es de 10:30 a 11:30 de la mañana. En Lima encuentras el aula ositos, el aula tigres o cosas así. En cambio en Tarpurisunchis era vizcachitas, oso hormiguero, cosas que eran de su entorno y toda la ambientación del salón. Cuidaban de que sea realmente, que los niños, por ejemplo, en las imágenes de
los carteles en los salones que se parezcan realmente a ellos, no niños rubios con ojos azules, porque no son realmente ellos. O sea, ellos aprovechaban, por ejemplo, materiales que mandaban de Santillana que tenían pelo rubio, los pintaban con indeleble negro para que, o sea, sí aprovechaban lo que les llegaba, porque hay que valorar todo lo que te llega y el apoyo que viene, pero tú tienes que intentar también adaptarlo a donde estás educando. La problemática que nosotros básicamente encontramos fue que no había un respeto por parte del personal médico y de las enfermeras tanto a los padres como a los niños. Entonces nosotros pensamos en hacer un proyecto que se base en solucionar esa problemática mediante distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, hacerle conocer a los papás cuáles son los derechos que ellos tienen al ser usuarios de este servicio, así como los niños, y también poder conversar un poco con el mismo personal del hospital para que conozcan ellos cómo es que deben tratar a un niño, ¿no? Siempre creí de que hay una diferencia entre la educación que se está dando aquí en Lima y la educación que se da al interior del país, cuando lamentablemente no debería ser así. La educación debería ser igual y de calidad para todos, pero sí encontramos grandes brechas y grandes desigualdades, sobre todo en las instituciones educativas inicial, en la cual las actividades o el respeto para los niños y a su ritmo y a su nivel de aprendizaje no era el mismo que se daba acá. Que las profesoras, bueno, no están muy identificadas con la comunidad, porque pudimos ver que las habitaciones del salón se veían a niños con buena ropa, blanquitos, y era muy diferente a los niños que estaban estudiando. Nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo porque consideramos que era algo que teníamos que hacer y era algo que podíamos hacer para mejorar la situación. Nos fuimos a conversar con la señora de la adjuntía de la niñez, me parece, la adjuntía de la niñez. Fuimos porque en verdad la situación que veíamos en el Hospital del Niño era una situación bastante grave y una situación que nosotras podíamos ayudar a cambiar, quizás no cambiar por completo, pero sí empezar el cambio y hacerlos conocer, ¿no? que estaba ocurriendo una situación y que debían, aunque sea, revisarlo, ¿no? Algunas diferencias entre las aulas de Lima y bueno, y la que vi en Andahuaylas es que allá es diferente en cuanto al contexto, a la forma de relacionarse, los materiales que usan, los temas que se tratan, ya que es otra realidad, entonces va más enfocada hacia lo que ellos ven allá. Bueno, nosotros consideramos de que esta experiencia nos ha ayudado bastante. Usualmente ya habíamos escuchado en anteriores ciclos la idea de que la educación rural es muy distinta a la educación de Lima, pero de hecho nosotros podemos decir de que es muy distinto escucharlo al vivirlo, estar ahí, tener a niños con diversas características que no hablan principalmente el idioma que tú manejas. Ellos hablan en la gran mayoría quechua, entonces para nosotros fue muy difícil, pero a la vez fue muy reconfortante porque los niños igual nos apoyaban, varios de ellos entendían de que no podíamos hablar quechua, entonces nos ayudaban, pero de todas maneras eso nos ha hecho a nosotros sentirnos como preocuparnos más por el quechua, que es el idioma materno de nuestro país, pero que muy pocas veces se nos enseña hasta en la misma ciudad. Nos ofreció un contexto bastante rico porque todos los niños del Perú, de diferentes partes del Perú, vienen al Hospital del Niño a tratarse. Y nosotras tal vez aprendimos más de ellos que de ellos de nosotros en ese momento, pero nos ayudaron a nosotros a tener las herramientas para poder defender sus derechos y poder al menos intentar que reconozcan sus necesidades. El viaje nos amplió increíblemente el panorama de no solamente reducirnos a lo que es la educación aquí, sino también prepararnos a nosotras como personas, a sensibilizarnos y a tratar de estar capacitadas para esto y para la nueva realidad y para darnos cuenta de todas las cosas que hay alrededor nuestro. Que en verdad no solo debemos conocer las instituciones que están en Lima, porque si queremos decir que hemos sido docentes formadas integralmente, tenemos que conocer todas las realidades que existen en el Perú. Y el curso nos brindó la oportunidad de poder conocerlas y vivir esas experiencias y aprender de ellas y darnos cuenta de todos los
todas las oportunidades, beneficios y otras realidades que existen en el Perú.